Gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Gracias. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. A veces se me complica ahí por los horarios del trabajo y eso, pero como quiera lo estamos escuchando en el Face ya después. Vamos a continuar con la clase que teníamos pendiente. La última ocasión que me dieron la oportunidad, estábamos hablando acerca de cristianos tutti frutti y hablábamos precisamente acerca de dar fruto. Y analizábamos en este sermón o estudio que es como que mitad temático, mitad textual, y vamos a analizar algunos versículos que nos hablan en contexto en toda la Biblia, a lo largo de toda la enseñanza de la Escritura, algo que tiene que ver respecto con dar fruto. Y vemos muchas cosas, vimos algunos puntos y hoy vamos a tener la continuación. Y primeramente Dios, pues ya nos vayan a faltar menos. Y como lo hicimos la ocasión pasada, le voy a pedir, ya le pedí a las mujeres que nos hagan favor de acompañarnos con las lecturas para darles participación también y pues también nos hace falta de repente ahí ese toque femenino. Entonces vamos a leer unas lecturas, unos versículos y vamos a tener la enseñanza en esta noche. Vamos a comenzar con Anel. ¿Nos ayudas, Anel, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, es Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muchas gracias, Anel. En esta ocasión, el Señor Jesucristo está hablando con unas personas que vienen a buscarlo y a pesar de que esas personas tenían mucha sabiduría por su origen, porque eran unos griegos, como dicen los versículos anteriores, y aparte de que en esta ocasión es algo especial porque Jesús les revela a ellos lo que muchas veces a otros no les reveló. Y a esos griegos, esas personas que vienen a buscarlo, se les revela algo muy importante y les dice, ya ha llegado mi tiempo. Desde Juan, en los primeros capítulos del versículo 2, Jesús muchas veces dice, todavía no es mi tiempo, aún no ha llegado mi tiempo. De hecho, cuando en Juan 2 su mamá le dice que le ayuda a ella a sus amigos que estaban en la boda, en la fiesta, dice, pues ayúdales para que pues, ya se le está acabando el vino, ¿cómo le van a hacer? Y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Y muchas otras ocasiones pasó eso, que Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no ha llegado. Pero en esta ocasión es la primera vez que Jesús empieza a anunciar su muerte, ya algo como más claro y mucho más cercano, y les dice, mi tiempo ha llegado, y se lo revela a estas personas. Y lo importante que vamos a resaltar aquí, que tiene que ver con nuestro tema, acerca de dar fruto, solamente para darle un contexto ahí en Juan 12:24, el Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 24 en especial, que dice a esas personas que les está hablando, le dice algo muy importante, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es algo muy especial porque nuevamente está hablando, y por eso les mencionaba lo anterior, porque está conectado, que ya ha llegado su hora, ya ha llegado su tiempo, es decir, que ya está mucho más cercana, ya a la vuelta de la esquina, el tiempo de que él ha de morir. El tiempo en que él mismo se va a sacrificar, va a poner su propia vida para rescatar a toda la humanidad. De ese plan que había estado en la mente de Dios durante toda la eternidad, en esos precisos momentos estaba a punto de consumarse. Y es por eso que les dice Jesús esto. Y luego habla acerca de una semilla. Hace ese paralelismo, esa metáfora, hablando de su propio sacrificio, y les dice, es como si yo fuera una semilla, pero yo tengo que morir, tengo que pasar por ese proceso doloroso, pero si no paso por eso, no va a pasar nada, no va a haber un resultado bueno, no va a haber nada positivo para todos los demás. En cambio, si yo, como esa semilla de trigo, caigo en la tierra y muero, hablando acerca de su sepultura y de su propia muerte, tiene mucho fruto. Entonces va a producir algo mucho, mucho más preciado que solamente quedarse con su propia vida. Y entonces es una ambigüedad que tiene este mensaje que da Jesús, porque en parte principalmente está hablando de su propia muerte. Es una prolepsis, es como un adelanto y un spoiler acerca de su propia muerte. Y aparte está hablando acerca de un principio básico para todos los cristianos, que si no hay un sacrificio, no hay un beneficio. Entonces, igualmente, como él se comparó con esa semilla de trigo, pasa con nosotros. Y es algo interesante el notar cómo Jesús toma esas enseñanzas acerca de la naturaleza, acerca de la flora, acerca de la botánica. Y en esta ocasión muestra un principio muy interesante, porque de todos los frutos que da la tierra, es un ciclo vital, el ciclo de la vida, en que vuelve a caer la semilla de dicha tierra de donde salió
Y gracias a eso, ese pequeño sacrificio da como resultado de la vida. De la muerte nace la vida. Y es importante que lo apliquemos a nosotros. Primeramente, valorarlo como fue originalmente dado el mensaje, que tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Y es por ese sacrificio, por dicho sacrificio, que nosotros podemos estar ahora con vida y ahora cercanos a Él. Pero también algo relevante, algo muy práctico, algo pragmático para todos nosotros, es entender este principio. Si nosotros realmente pretendemos dar fruto, es decir, recuerdo la definición de fruto, que era dar un resultado bueno para Dios, algún servicio en especial para Dios, estar produciendo algo que sea benéfico para mi propia fe, para las personas de mi propia comunidad de fe y obviamente para la glorificación de Dios. Eso es el fruto. Entonces, si realmente nuestra meta es dar fruto, tenemos que tener algo bien claro. Vamos a tener que sacrificarnos. No todo es color de rosa en el cristianismo. Va a haber momentos dolorosos, va a haber momentos difíciles, incluso va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a tener la salida, vamos a tener la posibilidad de escapar y no atravesar por eso. Pero si nos escapamos y somos cobardes, no vamos a tener buenos resultados para servir a Dios. Entonces, tenemos que tener esto bien claro. Si queremos dar fruto, tenemos que pasar por una muerte en algún sentido de nuestras vidas. Obviamente no vamos a sacrificarnos literalmente como Jesús, aunque se puede dar la ocasión extrema, pero normalmente podemos aplicarlo en que algo de nosotros tiene que morir. Y es por eso que muchas veces el Señor Jesucristo, en el llamado público que hacía a todas las personas que lo estaban escuchando, estaban todos impresionados con su enseñanza, y en ese impacto que estaba causando, de repente les dice, si ustedes de verdad quieren seguirme, tienen que tomar su cruz cada día. Y esa es una alusión a la misma muerte, porque la cruz no es otra cosa que un instrumento de muerte. En ella todas las personas escuchaban cruz y sabían que es donde colgaban a los malhechores, a los que andaban ahí robando y violando y les cortaban las manos, y aparte los colgaban en los maderos, en esas cruz, que era un castigo romano muy marcado en ese entonces. Entonces, cuando Jesús le dice, si de verdad quieren seguirme, vengan, pero van a tener que tomar su cruz cada día. Se van a negar a ustedes mismos y después se van a matar a sí mismos. En una parte espiritual, esas partes negativas de nosotros mismos, nuestra parte negativa, nuestro otro yo, y el viejo hombre, como también lo menciona la Biblia, tiene que morir, tiene que ir muriendo. Y si no hay esa muerte, no va a haber un beneficio, es decir, no va a haber fruto. Si nosotros seguimos anclados a nuestro viejo yo y no estamos dispuestos a sacrificarlo, no vamos a poder dar fruto como Dios lo merece y como nuestros dones lo ameritan, como la sociedad lo necesita. No lo vamos a poder lograr. Entonces, el sacrificio tiene que ver con dos cosas. Una es con el viejo yo, como lo mencioné ahorita, y la otra es en tal vez placeres. Tal vez pues yo podría tener una vida de lujos, pero si yo sigo por ese rumbo, no voy a poder dar el fruto que Dios va a esperar de mí. En cambio, si yo estoy dispuesto a sacrificarme, que yo pudiera tener tal vez muchas riquezas, tal vez muchas cuestiones seculares, avances, logros, títulos, pero si yo, tal vez yo estoy dispuesto a sacrificar en un momento dado en que se pongan en lados opuestos, que sea un versus ahí un cara a cara, en decidir cuál de las dos cosas, si servir directamente a Dios o seguir con mis propios fines pues, de conveniencia, de bienestar, en cuestiones materiales, seculares. Entonces yo tengo que estar consciente de que tengo que tener esa disposición de sacrificar uno de ellos. Y obviamente debemos de optar por servir a Dios. Entonces debemos estar conscientes de esto. Si queremos dar fruto, tenemos que sacrificarnos. Así como pasa en la naturaleza, así como pasa con las semillas que tienen que morir, ese pequeño grano, pero gracias a esa muerte va a dar muchos resultados muy buenos para todos los demás. Y así como pasó con Jesús mismo, que por el sacrificio de un solo hombre se ha salvado a la humanidad entera. Desde ese sacrificio, de ese momento, para atrás y para adelante, tiene ese poder y ese alcance de salvar a todo el mundo. Y solamente son unos ejemplos para que los apliquemos a nuestra propia vida. ¿Qué tengo yo que sacrificar? Ponte a pensar en tu propia vida. Tú sabes qué cosas es posible que Dios esté demandando que sacrifiques. O qué cosas podrías sacrificar y que gracias a ese sacrificio puedes obtener otros muchos buenos resultados en las partes espirituales. Entonces eso ya se lo dejamos a cada quien para que lo medite. Pero eso es lo primero que aprendemos en esta noche. Si queremos dar fruto, va a haber que sacrificarnos. ¿Ok? Seguimos con la siguiente lectura. ¿Me ayuda, Celeste, por favor?
Sí. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muchas gracias. Es en el Evangelio según Juan, ahí cerca de donde andamos, más adelantito, capítulo 15, y en el versículo número 2, ahí como leyó Celeste. Juan 15:2, lo repito, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. De aquí vamos a aprender algunas cosas. Está hablando Jesús, nuevamente hace esta metáfora acerca de una parra, acerca de una viña, acerca de un arbolito que da uvas. Y cuando habla acerca de eso, dice algo muy importante. Dice, mi Padre, es decir, Dios Padre, Jehová, Él es el labrador. Él es el que hace crecer, el que cultiva, el que ha trabajado, el que ha puesto mucho esfuerzo y cariño y tiempo, que le ha invertido muchas cosas para que pueda lograrse ese arbolito. Y después dice, y yo mismo, yo soy la vid. Es decir, que Él es la fuente, la raíz de donde todo lo demás sale. Y todo eso demás vamos incluidos nosotros. Y lo dice, y ustedes son los pámpanos. Es decir, esas pequeñas ramitas que están saliendo de ahí. Y luego habla algo muy importante, que es lo que se conecta con nuestro tema, lo de acerca de dar fruto. Y primeramente es una nueva advertencia. Dice, todo aquel, si ya les dije que ustedes son los pámpanos, y es algo muy bueno porque es decir que estamos cerca de él, pero dice, pero si ustedes no están produciendo fruto, lo va a cortar. Dice, mi Padre lo va a cortar. Y de nuevo también es una advertencia para que tengamos ahí cuidado, que abramos bien los ojos, que tengamos precaución, porque si nosotros no estamos llevando fruto, ya nos dice Jesús claramente qué es lo que puede suceder. Porque normalmente nos asustamos de que, pues es que yo tengo mucho tiempo de cristiano, ¿cómo me está pasando esto? Y a veces le aludimos a Dios que son algunas pruebas y no siempre son unas pruebas directamente para ayudarnos a mejorar y porque muchas veces son consecuencias negativas de nuestra propia negligencia, perdón, de nuestras propias omisiones, incluso de nuestros propios pecados. Es cierto que Jesús cambia ese paradigma que había de que si te iba mal, siempre se lo dudían a que tú estabas pecando. Entonces, pues si le fue mal, es porque pecó. Incluso sus papás o algún familiar lejano ha de haber pecado, por eso le está yendo mal, está enfermo, por pobreza o cualquier otra cosa. Pero Jesús cambia ese paradigma y dice, no, no siempre. De hecho, muchas de las veces es solamente para la glorificación de Dios, porque Dios tiene un propósito más especial con eso. Y es cierto que Jesús ha cambiado eso, pero tampoco es siempre, únicamente el propósito es la glorificación de Dios externa o lejana a las consecuencias de nuestros propios actos negativos, nuestros propios errores. Es que lo que quiero decir es que muchas de las cosas negativas que pasan en nuestra vida tienen mucho que ver con nuestros pecados, con nuestros errores, con la negligencia que hemos puesto en el servicio a Dios, con la omisión a muchos de sus mandamientos, también tiene que ver. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Porque él ya lo dice claramente, para que no nos asustemos. Si tú ya eres cristiano, ya estás ahí cercano a Él, pero no estás haciendo nada, no estás produciendo nada bueno, no estás dando fruto, Él te va a cortar. Y ese cortar no es algo totalmente de tajo, sino que puede ir poco a poco desprendiéndose esa hebrita del fruto, de la planta original. Entonces es algo para que tengamos cuidado. Y luego, la siguiente parte del versículo también nos deja otra enseñanza un poquito más positiva. Y dice que todo aquel que sí está llevando fruto, es el contraste, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y también aquí es otra enseñanza excelente porque los cristianos que sí están llevando fruto, que yo confío en Dios, en que somos la mayoría o todos los que estamos aquí, que sí estamos llevando fruto, eso va a pasar también algo muy interesante. Dice que si tú estás dando fruto, lo va a quitar para que sigas dando más fruto. Y es algo interesante porque eso nos ayuda a nosotros a evitar caer en ese grado de comodidad, en ese grado de encerrarnos en lo que ya hemos hecho, en nuestros logros pasados, y no, pues yo he hecho muchas cosas. Es más, yo prediqué y se bautizó una persona. No, pues yo he llevado comida a muchas personas que han estado en estado de pobreza. Yo he visitado a muchos hermanos. Yo ya he predicado miles de sermones. Yo ya he dado muchos estudios. Yo he dado muchas clases para los niños. Yo he dado muchas clases con las hermanas. Yo siempre ando ayudando ahí en el edificio, limpiando. Es muy bueno y Dios lo aplaude de alguna manera, lo celebra, lo honra,
pero no es lo único. Es decir, no te quedes solamente con lo que ya has hecho. Qué bueno, pues ya llegamos a las 100 reuniones, bueno, pues vamos por las 1000, ¿por qué no? Es bueno que ya hayas hecho todo lo que has hecho, pero no nos quedemos ahí. Debemos de tener visión, debemos de ver hacia adelante, porque lo que ya hemos hecho, ¿qué es lo que hace Dios con todos esos frutos que ya hemos dado? Dice que simplemente los corta. ¿Para qué? Para que sigamos dando más frutos ahora. Si has hecho muchas cosas, has dado muchos frutos, has servido mucho, qué bueno, pero ahora debemos de dar más fruto. Debemos de continuar con ese proceso de producción, con ese proceso de servicio, con ese proceso de glorificación, y no estancarnos y no caer en esa zona de confort, decir, no, pues yo ya he servido mucho, no, pues yo ya he aprendido bastante de la Biblia, qué bueno, gracias a Dios, pero siempre va a haber algo más que aprender, siempre va a haber algo más que hacer. Entonces también es algo que aprendemos de aquí. Si tú estás dando fruto, es decir, pues a lo mejor yo hice esto, muchas buenas obras, o yo dejé tal vez algunos otros vicios, dejé de fumar, de decir palabras altisonantes, groserías, en doble sentido, eso es muy bueno. Dios lo ve como un fruto y dice, está bien, pero después lo va a quitar y entra lo que se conoce como la poda, y es algo muy importante en las plantas, en la botánica, porque empieza la poda y de hecho lo tiene que hacer así como que en diagonal para que siga dando fruto, tiene ahí una manera especial de hacerlo, y eso es para que siga dando más fruto. Entonces, si tú ya diste un fruto en el pasado, Dios está esperando que ahora des más y mejor fruto. No te quedes con eso, no te claves en el pasado, digas, pues ya hice muchas cosas. No, vamos por más ahora. Y mejores cosas, y a un nivel más alto, y en un rango mucho más elevado, y a otra escala. Y tenemos que ir subiendo de nivel. Entonces, eso también es algo que aprendemos aquí con lo que enseña Jesús en Juan. Y hablando acerca de esto, tenemos que tener esa visión, como les decía, de ir planeando, porque es algo que debemos estar haciendo constantemente. No hay como un límite, no hay un top que tú digas, pues ya hasta aquí llegué de dar fruto, sino que hasta que llegue el momento de nuestra muerte o la venida de Cristo, debemos estar siempre en ese proceso de estar dando fruto, porque debe ser algo permanente en nosotros. Y la poda es buena para nosotros, es necesaria. Porque si no quitara Dios tal vez esos logros, por ejemplo, estamos corriendo nuestra línea del tiempo, y decimos, no, pues ya nadie se acuerda de lo que yo hice hace, no sé, unos 5 años. Y a veces nos sentimos mal porque no sentimos valorados o reconocidos, pero qué bueno que a las personas se le olvida eso, porque eso nos va a motivar a nosotros para seguir haciendo más fruto. Porque si estuviéramos siempre rodeados de todos los logros que hemos tenido ya en el pasado, nunca avanzaríamos. Entonces, es bueno la poda. No nos sintamos mal porque eso ya haya quedado en el pasado, sino veámoslo como una oportunidad que se nos presenta para seguir dando más y más fruto. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, me pueden ahí interrumpir con confianza. Si no es así, vamos a pasar al siguiente versículo, porque también nos quedan algunos varios. ¿Me ayudas, María, por favor? Claro. Entonces, Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, María. Aquí también vamos a aprender otras cosas muy importantes e interesantes. Me da mucho la atención cómo Jesús sigue, van a ser algunos versículos, porque durante todo el capítulo 15 está hablando acerca de esta misma temática, esta misma metáfora, esta misma figura acerca de la vid y de los frutos. Y les dice, permanezcan en mí. Y yo voy a permanecer en ustedes. Es decir, hay una promesa. No solamente es como que ustedes van a estar ahí buscando, sino que si ustedes me buscan, yo también los voy a buscar, nos vamos a encontrar y vamos a estar juntos. Si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Y eso también es algo clave para dar fruto. Porque dice que si nosotros permanecemos en él, vamos a conseguir realmente dar fruto.
Dice, porque así como los pámpanos no pueden llevar fruto, si no permanecen pegados a la vid, es decir, si tú le arrancas una ramita a esa plantita de uvas, ya no va a poder dar uvas. Es algo imposible. Se quita esa continuidad del proceso de producción de las uvas porque está lejano ahí, está separado, ya está, es algo externo. Entonces, pues Juan 15, 4 y 5. Y luego dice el versículo 5, les aclara nuevamente, retoma esa figura muy fuertemente y dice, yo soy la vid, dice Jesús, yo soy esa planta. Y si ustedes no permanecen en mí, no van a llevar ni fruto. Porque si están alejados de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso también me parece un llamado muy importante, porque Jesús nos está pidiendo que estemos con Él. En otras ocasiones le decía a las personas, les hacía una invitación abierta. Y decía, pues los que quieran venir, que vengan. Incluso muchas otras veces, por ejemplo en Juan 6, Él mismo los corría. Y les decía, pues si ya no me quieren seguir, pues mejor váyanse, ustedes nada más me siguen por la comida. Yo por qué los quiero así. Y luego los apóstoles se quedaron muy serios, así espantados. Yo, no, Señor, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede escuchar? Y Él les dice, ¿y luego qué? Si se quieren ir ustedes también, pues háganlo. Entonces es algo muy fuerte, es algo importante, es algo serio, porque muchas veces Jesús, incluso los corría a todos para que se quedaran solamente los que tenían una verdadera fe, o incluso nada más hacía una invitación abierta. Pero aquí en Juan 15, 5 les está haciendo un ruego directamente. No solamente, pues si quieres venir, pues trae tu cruz y sígueme. No, les está diciendo, por favor, quédense conmigo, permanezcan en mí. Porque si lo hacen, va a haber un beneficio extra, que es de las mejores cosas en el mundo, que es que mi presencia los va a acompañar. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar con ustedes. Es una promesa hermosa y algo también algo muy importante. Y lo que tiene que ver con este tema es que si no estamos cerca de Él, no podemos dar fruto. Y es algo que me da mucho la atención porque puede ser el caso en que yo pueda estar haciendo un montón de cosas y en mi propia mente creer que le estoy sirviendo a Dios, que estoy logrando algo, que realmente estoy dando un fruto, pero si no estoy realmente pegado con Él, no es así. Y un ejemplo que se me viene a la mente con esto es en Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y aquello, echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos, profetizamos, hicieron un montón de cosas. Y Jesús cuando le responde más adelante en el 23, no les niega esto. Él acepta, le dice, pues ok, está bien si lo hicieron, pues, sí les creo, pero yo ni siquiera los conozco. Entonces, esto se puede relacionar, porque de nada sirve que nosotros estemos haciendo un montón de cosas, que profeticemos, que puede ser el equivalente a predicar, que hagamos muchos milagros, que puede ser el equivalente a hacer buenas obras, que sanemos muchos enfermos, que puede ser el equivalente a ayudar con la salud de alguien, tal vez llevarlo al hospital, darle un medicamento, algo así. Pero de nada sirve que hagamos todo eso si realmente no estamos conectados con Él. Va a ser en vano todo lo que podamos hacer si realmente no hay una armonía, no hay una conexión, no estamos en la misma sintonía que Él. Porque yo puedo hacer un montón de cosas y tal vez ustedes me pueden ver y digan, pues a lo mejor sí trabajo un chorro, pero si realmente yo no tengo una relación con Él directamente, estrecha, frecuente, de nada va a servir. Yo puedo hacer y deshacer un montón de cosas, pero si realmente yo no lo hago con los propósitos que Él está pidiendo, yo no lo hago con la visión que Él tiene acerca de lo que yo puedo hacer, si yo no lo hago con la aprobación de Él, con el respaldo de Él, no va a servir de nada. Y también es algo para analizar, es algo para meditar. ¿Qué es aquello que yo estoy tratando de hacer como un servicio para Dios, pero que probablemente lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas? Y muchas veces se puede ver, yo lo he notado incluso en mi propia experiencia, que es muy poquita, pero ahí andamos, y es que muchas cosas que digo, ¿por qué son planes tan buenos? Qué buena idea para servir, y no se da. Y después me doy cuenta que es porque lo estoy haciendo por mis propias fuerzas. Y así nada se va a dar. En cambio, una idea tan simple, una pequeña obra, pero si estamos siempre en la oración, conectados con Él, pidiéndole que nos ayude en todo, que nos dé sabiduría, que lo hagamos con los propósitos correctos, todo eso puede hacer la diferencia. Y algo tan simple puede tener muchos grandes resultados.
Y ahí se ve, es el sello de Dios, que aunque puedan presentarse muchos obstáculos, Él elude todo eso y se logra su voluntad. Pero siempre y cuando estemos conectados a Él. Piensa en tu vida. Todo lo que haces realmente lo consultas a Él, le pides su ayuda, realmente estás leyendo en su palabra, a ver qué ejemplos hay acerca de eso para hacerlo conforme a su voluntad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso. Que realmente lo que hagamos en esos intentos de dar fruto sean pegados a Él. Porque, por ejemplo, cerca de donde leíamos también ahí en Juan 12, más adelantito decía, el que me sirve, sígame. Y eso es lo que también a mí me causa mucho conflicto, porque yo cuando lo leía decía, pues que si te están sirviendo, es porque ya te están siguiendo. Pero ahí Jesús aclara que no, porque hay muchas personas que están intentando servirle, pero realmente no lo están consiguiendo, porque ellos trabajan en nombre de Él, pero no están pegados a Él. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado. Lo primordial es que estemos pegados a Él. Y el dar fruto va a ser un resultado consecuente, inmediato eso. Va a ser algo inevitable. De tanto que estamos pegados con Él, es imposible que no demos fruto. Entonces solamente que lo analicemos. Hay una necesidad imperante de estar con Jesús para validar nuestros frutos, para que realmente todo lo que hagamos tenga su aprobación y que realmente sea aceptable para Él. Que realmente esté contando en nuestra cuenta espiritual. Porque si no, de nada va a servir. Analicémoslo y pues peguémonos a Él. Porque si lo hacemos, Él va a estar con nosotros y todo lo demás se va a ir dando solito. Vamos a continuar. Vamos ahora, ¿me ayudas, Génesis, por favor? Sí, en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias. Juan 15:8. Este versículo me encanta porque de todo lo que está hablando Jesús, aquí se presenta el meollo de todo el asunto. O sea, el punto nuclear de todo lo que está hablando, el fin último de todo lo que tiene que ver con el dar fruto, se concentra aquí. Aquí lo tenemos sintetizado. Y fíjense lo que dice. Dice que mi Padre es glorificado cuando llevan mucho fruto. Y luego también tiene el llevar fruto, es un sello doble, una utilidad, una función doble. Glorifica a Dios y después nos caracteriza, nos da identidad como sus discípulos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ojo con eso, mucho fruto y sean así mis discípulos. Y aquí vamos a anotar algunas cosas. Lo primero es eso que mencionamos. El punto focal de todo lo que hagamos nosotros tiene que estar centrado en esta sola sentencia. Glorificar a Dios. Si mi mentalidad al planearlo, al platicarlo, al soñarlo, al orar por eso, no es glorificar a Dios. Es decir, no es que la gloria de Dios expanda en todo el mundo. No es que lo reconozcamos a Él. Es que no, si nuestro propósito es que provoquemos que las personas le agradezcan a Él, lo conozcan a Él, ya estamos fallando desde el principio. En cambio, vamos a ver el lado positivo, si nuestra mentalidad siempre es eso, nos va a servir bastante porque nunca vamos a fallar. Porque desde, aunque sea un mero intento, en eso ya lo vamos a estar glorificando. ¿Por qué no dice, si los frutos son buenos y dan resultado, Dios va a ser glorificado? No dice, Dios es glorificado en esto, fíjense, en que nosotros llevemos fruto, en que estemos dando mucho fruto. Es decir, aunque solamente se quede de nuestra parte y que tal vez nosotros con nuestros propios ojos no veamos los resultados que esperamos, decimos, no, pues no, nadie se bautizó. Digo, no, pues no, ni nadie se convirtió, nadie se arrepintió. Con que no, pues de nada sirvió que anduviéramos predicando, de nada sirvió que yo siempre esté transmitiendo ahí en el Face y pues nadie me pela, ni siquiera nadie le ha servido. Realmente Dios no se fija en eso, sino Dios se fija en el trabajo. Y en eso Él es glorificado, no en los resultados propios, porque el resultado ya es que nosotros estemos trabajando, ese es el fruto que estamos ofreciendo para Él. Y en eso es glorificado Él.
No importa si nosotros no vemos los resultados, porque a veces nos entristecemos, nos agüitamos, estamos ahí cabizbajos porque decimos, no, pues no está sirviendo de nada lo que estoy haciendo. Pero debes de estar tranquilo porque Dios te dice esto. Si tú estás trabajando, ya estás glorificando a Dios. Y por eso debes estar contento, alegre y agradecido. En esto es glorificado, mi Padre dice, si ustedes están trabajando, si ustedes ya están llevando el fruto. Lo que suceda después ya va a depender de Él, porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que toca los corazones de las personas. Su palabra es la que produce ese efecto, esa metamorfosis interna. Pero de ti depende solamente el trabajo. Si tú lo estás haciendo, ya estás glorificando a Dios. Felicidades. Y lo otro que me gustaría notar aquí es la palabra mucho. Porque a veces estamos como que sí queremos y no queremos dar frutos, sí queremos trabajar y no queremos. Y ese como que empezamos algo y lo dejamos a medias, tampoco está siendo tan efectivo. Porque ¿en qué es glorificado el Padre? Dice, según lo que dice Jesús en ese versículo, dice, en que llevemos mucho fruto. Entonces decimos, no, pues sí he hecho 2, 3 cosas para servir a Dios. Sí he hecho, pues más o menos, y de repente trabajamos. Eso tampoco nos está ayudando mucho. Porque lo importante es que llevemos mucho fruto. Es decir, que tú todos los días te propongas como una meta diaria, ¿qué fruto voy a ofrecer hoy? A lo mejor pues le voy a dar ayuda económica a alguien de la calle. Tal vez el fruto que voy a dar hoy es honrar más a mis papás. Siempre soy medio respondón, pero hoy me voy a aguantar y los voy a honrar. Ese es un fruto que tú estás dando. Hoy pues yo soy medio enojón en el trabajo, hoy me voy a aguantar, no le voy a contestar a mis compañeros. Eso es un fruto que tú estás dando. Pero en tu mente, todos los días, cuando te despiertes y des gracias por otro día y pidas ayuda, debes de irte mentalizando, ¿qué fruto puedo ofrecer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para glorificar a Dios? Y así de tanto y tanto va a ser mucho fruto y con eso vas a glorificar a Dios. Nuevamente dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la otra parte, termina diciendo, como resultado del que nosotros llevemos mucho fruto, vamos a ser realmente sus discípulos. Dice, y seáis así mis discípulos. Es decir, si nosotros realmente queremos ser sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices, esas esponjas que están absorbiendo siempre la esencia de Jesús, lo que Él enseñaba, debemos que estar dando fruto. Si no estamos dando fruto, pues no somos sus discípulos. Porque es lo que dice ahí. Si tú eres mi discípulo, vas a estar dando fruto. Si tú das fruto, eres mi discípulo. Pero ¿qué pasa a la inversa si lo aplicamos? Si no estamos dando fruto, pues no estamos siendo verdaderamente o no estamos a la altura de realmente ser sus discípulos. Y también es algo que nos motiva, porque las otras personas se dan cuenta de que somos sus discípulos si damos fruto. Inevitablemente van a decir, pues ¿qué? Si toda la sociedad siempre está pensando en cosas negativas, pensando en cómo sacarle provecho a los demás, vamos a hacer algo diferente. Y van a decir, no, pues de seguro como ha de ser cristiano, quién sabe qué. Pero algo van a identificar a nosotros, y eso es lo importante, que el dar fruto nos sirve a nosotros como credenciales, por así decirlo. Lo importante es que nos da identidad en Cristo, el que demos fruto. Porque si lo hacemos, vamos a ser sus discípulos, verdaderamente. Entonces, pues, ¿qué esperas para dar fruto? Para que sea más marcada esa identidad que tienes en Dios. Vamos a continuar. Hay quien leyó ahorita Génesis, ¿verdad? ¿Me ayudas, Katy? Por favor. Sí. Katy Espinal. Juan 15:16 dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elijo a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchísimas gracias. Nuevamente habla Jesús y ahora está profundizándose más ahora en este tema. Ya está hablando ahí, dio todos los preámbulos, dio las aclaraciones previas, quién es quién en este rol de la vid y el labrador y los pámpanos, el fruto. Después está dando pautas muy importantes de identidad, acerca del verdaderamente estar con él para lograr dar fruto. Y ahora menciona esta parte también súper importante, que dice, para empezar, realmente nosotros no lo hemos elegido a él. Aunque en nuestra mente siempre está el que nosotros decidimos ser cristianos. Nosotros somos los que tomamos la decisión de bautizarnos porque pudimos haber optado por no hacerlo
o si estamos todavía en esa duda, pues yo te invito a que lo hagas porque no hay nada mejor que ser cristiano y estar cerca de Dios. Y si nosotros todavía estamos ahí dudando, podemos creer que realmente nosotros somos los que tenemos esa opción, ese poder de elegir. Pero dice Jesús, realmente ustedes no son los que me eligieron. Yo fui el que los eligió. Desde mucho antes de que ustedes tuvieran la capacidad de elegir, de decidir, yo ya los había visto. Ya les había echado el ojo, los había separado con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para el cual somos elegidos por Él. Ahí mismo lo dice. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto, ¿para qué? Dice, para que vayáis y llevéis fruto. Para eso fuimos elegidos. Es decir, Él es el que nos escoge a nosotros de entre todos, incluso los mejores, las personas más inteligentes, guapas, ricas y todo, pues nos eligió a nosotros, que somos todo lo contrario. Y bendito sea Dios por eso, que nos da la oportunidad, aunque ni siquiera lo merecemos y no deberíamos de estar aquí realmente en esa justicia, pero Él nos ha elegido a nosotros. Y eso es lo importante. Y tiene un propósito esa elección que Él ha hecho sobre la tierra. Y el propósito es que llevemos fruto. Dios nos eligió con esta idea. Su mente estaba pensando, mira, si le escojo a Él va a poder hacer esto. Y ya no me va a preocupar tanto en esta parte. Si escojo a ella va a servir en esta área y va a impactar a muchas personas. Entonces, Él ya nos había visto. Él es el que nos escogió a nosotros y no al revés. Y lo fue con un propósito. No solamente para que tú te sientas tranquilo y digas, pues ya soy cristiano, ya no me voy a ir al infierno. Es algo bueno, algo positivo acercarse por ese lado, pero no es el todo. Existen muchas otras dimensiones muy bonitas y muy grandes acerca del cristianismo. No es escapar del dolor, del castigo, sino el ver su gloria, el participar de ella, de su naturaleza, en esa glorificación, en ese proceso de dar fruto, de ser útil para la humanidad, el dejar un legado, porque también habla de que tu fruto permanezca. Entonces debemos de tener también esto en mente. Fuimos elegidos por Él con esta idea de dar fruto. Y algo muy importante es que dice que debemos de ir y llevar fruto. Y ese ir me llama mucho la atención. Dice, porque para que vayáis. Porque normalmente le digo que somos cómodos y decimos, pues yo aquí desde mi casita voy a dar fruto. Y es algo bueno, y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia que no podemos salir tanto, pues de nuestra casita vamos a dar fruto. Pero no solamente es eso, sino que podamos salir, ¿no? Esa es la idea, de que vayáis, dice, de que salgas de tu propio mundito en el que normalmente nos encerramos, nuestros problemas, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos, y que volteemos, que levantemos el cuello, que echemos un vistazo a nuestro alrededor y veamos que el mundo es mucho más grande, que hay muchas otras necesidades, incluso más imperantes, más urgentes que las mías. Que veamos que existen otras posibilidades. Que vayáis, que salgas de esa zona de confort. Por ahí levantaron la mano, no sé si quieren decir algo. Perdón, fue sin querer. Bueno, está bien. Entonces, luego dice, y que ese fruto para el cual nos aventó al mundo, dice, para que vayáis y deis fruto, debe de ser permanente. Y la pregunta es, ¿cómo va a permanecer ese fruto? Porque ahí lo dice. Dice, para que vayáis y deis mucho fruto. Y dice, y que vuestro fruto permanezca. Que vuestro fruto permanezca. La pregunta es, ¿cómo hacer para que permanezca nuestro fruto? Nuestro fruto permanece de dos formas. Una, terrenal. Otra, celestial. Uno, la terrenal, la forma en que permanece nuestro fruto, tiene que ver con nuestro legado en la tierra. Es decir, ¿qué estamos aportando para las generaciones que vienen? Y por eso les digo que es importante que seamos visionarios. ¿Qué estoy haciendo para los demás? Cuando yo me muera, ¿qué va a haber de mí que pueda seguir sirviendo a las personas? Tal vez videos que yo haga, tal vez libros que yo escriba, tal vez los hijos que yo tenga, tal vez a las personas que yo convierta, tal vez a las personas a las que les hable, tal vez a esos niños a los que tú les diste clase. Esa es la semilla que tú estás dejando, va a ser tu legado. Y se van a acordar, sí, la maestra me acuerdo que me enseñó. Cantaba medio feo, pero me enseñó muchos coritos.
Lo importante es que tú estés dejando un fruto y que ese fruto permanezca. Que tengas más visión y no te encierres en solamente lo tuyo, que no, pues yo voy a hacer esto y pues ya es lo que puedo, Señor, tú sabes. No, ten más visión, sé positivo, piensa en grande, piensa en los demás, piensa en el futuro. En algunos años, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué vas a dejar tú? Que a pesar de que ya no estés físicamente, en unos años yo creo que también nos vamos a morir si es que Cristo no viene, pero que tu legado siga. Eso es lo que te va a hacer trascender. Eso es lo que va a hacer que tu fruto permanezca aquí. Y la otra, y mucho más importante que el legado que dejemos aquí, es que nosotros tengamos un fruto permanente celestial. Es decir, es como si Dios llevara nuestra cuenta, estuviera ya apuntando todos los frutos que estemos dando, y eso al final del día es lo que nos va a valer. Al final del mundo es lo que nos va a valer. Dice en Apocalipsis que cuando estaban ahí dando muchas malas noticias, todo ese rollo, y luego dice, bienaventurados, a pesar de todas las malas noticias que dice, pero bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. ¿Por qué? Porque ya van a descansar. Pues qué bueno, ya después de tanto sufrimiento y tanto trabajo, tanto estar dando fruto, van a descansar. Pero sus obras con ellos siguen. Los frutos que dieron, con ellos van a seguir. Van a permanecer esos frutos que dieron. Entonces, esa es la otra manera en que permanece nuestro fruto. Cuando realmente es algo espiritual, que realmente su origen es algo espiritual y el resultado redunda en algo espiritual, eso es lo que nos va a valer. Eso es lo que va a hacer que nuestro fruto permanezca. De dos formas, terrenal y celestial. El legado que dejemos y la cuenta espiritual que Dios lleva acerca de nuestros frutos. Tengámoslo también mucho en mente. Y también para analizar lo último que dice el versículo, porque dice que el llevar fruto, que fue el propósito original por el que fuimos llamados, elegidos por Dios, trae algunos beneficios extra en las peticiones. Es decir, nosotros oramos y si realmente estamos conectados a Él y llevando fruto, tenemos, por así decirlo, el pase VIP, tenemos ese nivel preferencial, porque dice, ustedes pidan todo lo que quieran y yo se los voy a cumplir, dice Jesús. Si ustedes realmente están pegados a mí y están llevando el fruto, pidan lo que se les antoje, conforme a mi voluntad, y yo se los voy a cumplir. Es la promesa que da ahí, es el beneficio extra en la oración, en las peticiones, como dice ahí el versículo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Una gran promesa de parte de Él. Y si tú estás dando fruto y realmente estás pegado a Él, atrévete a pedirle. Atrévete a pedirle, porque Él te lo va a cumplir. No pidas dudando nada. Confía en esa promesa y Él te lo va a cumplir. Y sigue dando más fruto para que te siga cumpliendo muchas otras cosas. Vamos a seguir. Ahora vamos con Diana Polanco, por favor. ¿Sí anda por ahí? ¿Ya se durmió? ¿No? Si no me ayudas, Wanda. Ok. ¿Cuál sería? Va a ser, ya te había dado uno, pero lo voy a cambiar por el de Diana. Va a ser Romanos capítulo 6. Romanos Nuevo 6. Testamento, Romanos 6, versos 20, 21 y 22, por favor. Romanos 6, 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Gracias, Diana. Aquí en Romanos habla el apóstol Pablo y especialmente el capítulo 6 habla mucho acerca de la conversión, de la vida que tenemos en él, de esa simulación de su muerte, sepultura y resurrección que nosotros practicamos al obedecer el evangelio, que es el bautismo. Y ya cuando está profundizando más, está avanzando más en la charla, el apóstol Pablo
habla acerca del contraste enorme, un contraste abismal que hay en los resultados que teníamos cuando estábamos alejados de Él y en los resultados que ahora tenemos cerca de Él. Y comienza diciendo, desde el 20, como leí ahorita, dice que antes éramos unos esclavos del pecado. Y a diferencia de eso, ahora somos siervos de la justicia. Ahí comienza el primer contraste. Y ahora, hablar acerca de hacer la justicia, sí, fue Romanos 6, 20, 21 y el 22. Y hablar acerca de la justicia es una responsabilidad que todos cargamos en hombros. Es decir, hacer lo que de verdad es justo. Hacer lo que amerita la situación. Porque la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, dependiendo de la situación que estemos nosotros viviendo, lo más correcto, lo más merecido, lo que se amerita para la ocasión, para estar a la altura de nuestro propio llamado, hacer la justicia es algo que todos debemos de cumplir. Y es algo que es muy distinto a como éramos antes, que estábamos esclavizados al pecado. Y a veces ni queríamos hacer lo malo, pero ahí vamos como quiera. Nos fuimos llevados, tal vez ya por inercia, por esa costumbre, o por la influencia maligna, o de nuestros propios amigos, o las cuestiones internas, o cualquier otra cosa, pero éramos esclavizados por el pecado. Y ahora no. Ahora debemos de considerarnos como si estuviéramos esclavizados de esa misma forma, pero ahora hacer lo bueno, hacer las cosas positivas, hacer la justicia en todo lo que vivamos. Y luego ya entra en nuestro tema. Dice una pregunta retórica, ahí en el 21, dice, pero ¿qué fruto tenían acerca de esas cosas? Porque ahora hasta les da vergüenza esas cosas que hacían antes. Y la verdad, personalmente a mí me avergüenza mucho lo que yo hice antes de ser cristiano. Y si me pongo a pensar en esa pregunta que hace, ¿qué fruto, qué resultado, qué consecuencia tenía de todo eso malo que yo hacía? Y la verdad es que me lleva muy, muy mal. Siempre andaba de la patada, como decimos, porque todo eso es un círculo vicioso. Ahí es una cadenita de cosas malas. Yo hacía cosas malas, me iba mal. Le causaba cosas malas a las personas y se me devolvían cosas malas a mí. Entonces, eso es algo que debemos de considerar como muy negativo, porque ese es el fruto que teníamos en ese pasado. Porque yo creo que todos tenemos algún pasado oscuro antes de Cristo, y las consecuencias de eso son muy negativas, porque esa es la pregunta, es lo que quiere el apóstol Pablo que nosotros consideremos de nuestra vida. ¿Qué fruto tenías de esas cosas que ahora te causan vergüenza? Todo aquello que hacías cuando eras esclavo del pecado, que todavía no eras liberado por Cristo. Piensa tantito qué fruto tenías, qué consecuencias había de eso, cómo te iba cuando andabas en eso. Y ahí vamos a encontrar mucha lucidez, mucha luz, mucha claridad. Y luego la otra, el contraste de eso, dice el resultado, en resumidas cuentas, dice el apóstol Pablo, porque el fin de todas ellas es la muerte. Puras cosas malas, puras cosas feas, negativas, es lo que te pasaba. Y luego ya empieza lo bonito, el 22, dice, mas ahora habéis sido liberados de eso, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienes un fruto muy distinto. Fíjate ahora lo que tienes como resultado. Y tienes por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Y es algo que me llama mucha atención porque es como si fuera el fruto del fruto. Porque estamos hablando primero acerca de las consecuencias que teníamos antes de lo malo, y con esa misma comparación, en ese cuadro comparativo que se pone uno frente a otro, dice, pero ahora que tú estás practicando casi como si fueras también un esclavo, pero ahora de las cosas buenas, de la justicia, también vas a tener algunas consecuencias. Dice, y el fruto de eso va a ser tu santificación. Y de tanto que estás practicando lo bueno, de tanto que estás practicando los mandamientos de Dios, te estás apropiando de la esencia de Dios, que es la santidad. Entonces, de tanto y tanto, tú mismo te estás ahí perfeccionando. Y luego, y como fin de todo ese fruto que estás consiguiendo, que es tu santificación, vas a obtener la vida eterna. Entonces, es algo muy importante y también en mi mente se me viene como, ¿no han visto cuando le sale como que otra frutita a la fruta que tienen? Hay una uva y de repente le sale como una uva chiquita, algo así, porque es el fruto del fruto. Porque el fruto de las cosas buenas que estás haciendo,
ahora es tu santificación. Y como fin de eso, es decir, agregado, y lo más importante, el fin último, es la vida eterna. Considera ese contraste abismal que hay entre los dos polos, lo malo y lo bueno, lo que hacíamos antes y lo que deberíamos de estar haciendo ahora, lo que practicamos ahora. Y en los otros versículos antes, dice, así como ofrecías tus miembros de tu cuerpo, tus manos, tus pies, la fuerza de tus brazos, la agilidad de tu mente, para hacer cosas malas, eras bueno para planear ahí tal vez un atraco y un robo, una estafa, cualquier cosa. Ahora usa eso para el bien. Ahora todo ese recurso mental úsalo para hacer tal vez misiones, para apoyar en la logística, en la organización de la iglesia, del grupo de jóvenes, o de cualquier otra cosa que tenga que ver con servirle a Él, una planeación de buenas obras, tal vez una visita a un asilo, o cualquier otra que tenga que ver con servirle a Él y glorificarle a Él. Entonces, debes de pensar en esto. Que esas fuerzas que tú antes ponías para lo malo, ahora lo vas a hacer para el bien. Y que de esa manera tú vas a estar glorificando a Dios. Porque si te alejas de esos mandamientos, de esos preceptos que ya te ha dado, vas a volver a lo mismo. Y por eso pregunta el apóstol Pablo, pues acuérdate cómo te iba cuando andabas en eso. ¿Qué fruto tenías? Entonces, piensa en las cosas buenas que tú ahora vas a obtener. El fruto, el resultado, la consecuencia inmediata, inevitable de que tú estés dando fruto, va a ser tu santificación. Y es con lo que más batallamos todos. Hombres y mujeres a cualquier edad, batallamos porque estamos en este mundo. Batallamos porque tenemos una parte carnal. Y muchas veces somos vencidos. Y nos falta trabajar tanto a veces la santificación. Y la manera de obtenerla, aquí nos la está dando. A veces pensamos, lloramos después tal vez de pecar y decimos, pues es que yo no quiero ser así. ¿Cómo puedo ser más consagrado? Aquí está la respuesta. Da fruto. Y como resultado de tanto que estés dando fruto, vas a obtener la santificación. Así vas a ser más consagrado, vas a estar más alejado del pecado, porque te vas a estar orillando en la parte de la línea de las cosas buenas y vas a estar alejado de las partes malas. Y vas a estar trabajando más esa identidad y naturaleza que tienes de Dios, que es la santidad. Y como consecuencia de tener la santidad, vas a tener la vida eterna. Y siempre mete ese incentivo y eso que lo vuelve tan atractivo para nosotros. Que recordemos cuál va a ser nuestro galardón. ¿Cuál va a ser lo último? ¿De verdad quieres obtener esto? Te pregunta. Pues tienes que hacer esto. Da fruto. Y nuevamente seguimos con esa invitación, con esa insistencia. Vamos a otro versículo, por favor. Creo que ya no tenía nadie. ¿Me ayudas, Carla y Nati? ¿Están por ahí? Si quieren participar. Si no, para que me ayude Sergio Alberto. Ahorita ya anda también muy... Fernanda, claro que sí. ¿Me ayudas, porfa? Vamos a leer en Romanos 7. ¿Yo? ¿Fernanda? Sí. ¿Sí? Gracias, Sí. Fer. Romanos 7, ahí cerquita, versículos 4 y 5. Voy, ¿eh? Romanos 7, Sí. 4 versículo y 5. 4 y 5. Yes. Ok, dice así. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Gracias. ¿Qué versión estás leyendo? Es nueva versión, nueva traducción viviente. Ok. Está padre esa, muchas gracias. A estos versículos vamos a meditar ahora. Está hablando de nuevo el apóstol Pablo. Ahí todavía está arrastrando un poquito del tema del capítulo anterior, que es el 6, que ya comentamos un poco. Y ahora está hablando acerca de ese pecado y menciona algunas cosas importantes aquí. Dice que nosotros ya hemos muerto a esa ley del pecado y también incluye
a la ley, dice la del cuerpo, pero también es como una introducción, porque más adelante va a hablar acerca de la ley de Moisés. Y comienza hablando acerca de esto para introducir algo que tiene que ver con el fruto y con la resurrección de Jesús. Y el punto es este. Dice que Jesús murió por nosotros. Y por ende, no deberíamos de continuar con esa ley que veníamos arrastrando del pecado, la cual nos esclavizaba, como comentamos, sino que ahora nosotros vamos a poder obtener algunas cosas. Dice la capacidad de que demos una cosecha de buenas obras. En la Reina Valera del 60 dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice, porque Cristo resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, fíjense lo importante que tiene que ver el dar fruto, porque está estrechamente ligado a la resurrección de Cristo, a uno de los propósitos, a una de las funcionalidades que tiene el que Jesús haya resucitado, ese milagro, el milagro más majestuoso de toda la historia, que Jesús haya vencido la muerte, porque nadie puede vencer a la muerte, sino solo Dios. Y como dice en Hechos, dice, porque era imposible que fuera retenida por ella, que él fuera retenido por la muerte, sino que la vence. Y como más adelante también dice en Romanos 15, que el último enemigo que todos tenemos es la muerte, el postrer enemigo, y Jesús la venció. Entonces, cuando él logra ese milagro de vencer la muerte, lo hace con algunas ideas en mente. Y una de ellas, ahí les la dice, que llevemos fruto. Dice que resucitó de entre los muertos, ¿para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Y esto también me llama mucha atención porque, para empezar, nos da la idea de la fuente de nuestra capacidad de dar fruto, que es la resurrección de Jesús. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros ahora no tendríamos la posibilidad, la oportunidad, la capacidad de dar fruto ahora. Pero gracias a que Jesús logró esa resurrección, ese milagro, porque venció la muerte, que es el enemigo más férreo que todos tenemos, el más grande, él la venció una vez y para siempre, porque previo a Jesús habían resucitado muchas personas. Leí al menos algunos 5 ejemplos en el Antiguo Testamento y como otros 6 o 7 en el Nuevo Testamento de personas que resucitaron, pero todas ellas volvieron a morir. Y solamente Jesús, una vez murió, después resucitó y jamás volvió a morir. Y él reina eternamente por todos los siglos, hasta que vuelva a nosotros, por nosotros. Pero gracias a ese poder, a ese milagro, a esa resurrección, nosotros tenemos ahora la oportunidad de ofrecer frutos para Dios. Y también es para que notemos el peso que tiene dar fruto. Porque si nosotros no estamos dando fruto, es como si estuviéramos haciendo vana la resurrección de Jesús. Es como si, suponiendo no solamente, porque no quisiera faltar al respeto, es como si Jesús dijera, pues ¿para qué resucité si no están dando fruto? Si esa era la intención, es decir, ese era el propósito. Entonces, ¿de qué va a servir que Jesús haya resucitado si no estamos dando fruto? Y por eso es que me gusta analizar toda la parte de la Escritura que habla acerca de esto, porque podemos dimensionar más la importancia que Dios le da a esto. Qué importante es dar fruto, porque era uno de los propósitos, fue uno de los propósitos originales de la resurrección de Jesús. Ese acontecimiento que marcó la historia para siempre en un antes y después, en la línea del tiempo. Ese acontecimiento que, fundados en ese hecho de que Jesús resucitó, se basa toda nuestra fe. Como también dice en Corintios, dice, porque si Jesús no resucitó, pues todo lo que estamos creyendo en vano. Nuestra fe es vana, de nada va a servir. Pero gracias a ese hecho que es verdadero y que es fuerte y que es sólido en nuestras vidas, que Jesús resucitó, ahora vamos a llevar fruto. Basados en eso, gracias a eso, y también para que lo valoremos. Que no hagamos vana la resurrección de Cristo. Y la manera es llevando frutos. Todas esas acciones que tú puedas hacer para glorificar a Dios, hazlas. Valorar que Jesús murió para conseguir esto. Y para lograr hacer ese cambio. Su sacrificio es la fuente de esa oportunidad de ofrecerle algo a Dios. Porque nosotros no podemos ofrecerle realmente nada a Él. Estamos tan lejanos a Él
tan lejos de tener esa chance de presentarle algo a Dios. Entonces, después de su resurrección, ahora tenemos esa oportunidad. Es como si se nos hubiera abierto la puerta del templo y podemos ahora ofrecer ese sacrificio. Valoremos eso. Valoremos su sacrificio y nuestra oportunidad de ahora dar fruto. Vamos a continuar después de esa pequeña exhortación. ¿Alguien más se quiera leer? Ahí levanta la mano, si no para asignarle a alguien más. Si ¿No, quieres nadie? puedo leer. ¿No? ¿Y quién habló por ahí? Alba. Ah, sí, tú, por favor. Ajá. Primero los Corintios 9. Y Jaciel, ¿cómo no? Ahorita nos vas a ayudar también. Después de este. Alba, primero los Corintios, capítulo 9. Ahí qué son. Un tantito. Primero los Corintios 9, versículo 10, por favor. Dice, más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Muchas gracias. De nada. Una parte de la cosecha, termina el versículo diciendo, y eso tiene que ver con recoger frutos. Y aquí vamos a hablar acerca del trabajo y acerca de la motivación que tenemos. Porque cuando está hablando acerca de esta comparación del trabajo en el campo, el apóstol Pablo introduce la recompensa. Fíjense, vamos a leer la última parte. Dice, empieza a hablar acerca de versículos anteriores del Antiguo Testamento. Está citando la ley de Moisés y todo eso. Y cuando dice acerca del versículo, de esa parte de la Biblia que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y se pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿esto lo está diciendo por los animalitos? O sea, ¿realmente se preocupa tanto por ellos? ¿Tiene ese cuidado especial por los bueyes? ¿O realmente lo está diciendo por nosotros? Y dice, realmente lo dice enteramente, lo está diciendo por nosotros. Por eso lo mencionó ahí en la Biblia. Y dice, pues por nosotros escribió. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir el fruto. Entonces, cuando está hablando acerca de eso, la sentencia es, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, y con esperanza van a trabajar los que trabajan. El que ha de decir, el que abre la tierra ahí para que después se le echen las semillas y luego la cierra otra vez, ahí hacen los surcos y luego ya lo van regando y va creciendo. Luego todos ellos trabajan con esperanza. Lo hacen con esperanza. Es decir, pues sí, va a estar bien cansado, a lo mejor te vas a solear y va a ser difícil, te van a salir callos en las manos de estar ahí agarrando todas las herramientas para trillar, para arar la tierra, perdón, y para sembrar, para cultivar. Incluso recoger el fruto es algo muy cansado. Andar ahí en la pizca y todo eso es algo cansado, el trabajo de campo. Pero todo eso lo hacen con una esperanza. Lo hacen con la motivación. Y aquí vamos a hablar acerca del impulso del trabajo. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es esa cosa que nos lleva a dar fruto? Porque tenemos que tener una motivación. Como todas las cosas, si no existe un motor, hay una chispa dentro de nosotros que nos lleve a hacer lo que hacemos. No vamos a conseguir nada nunca. Y por eso lo menciona aquí. La recompensa, así es. Habla acerca de la recompensa. Dice que los que trabajan lo hacen con una esperanza. Es decir, con esa esperanza, con esa fe, con esa confianza de que les va a tocar una parte de todo lo que están trabajando, de esa cosecha. Lo están haciendo con esa esperanza. De que se les dé una parte de la cosecha, de que una parte del fruto les va a tocar a ellos. Esa es la motivación, el impulso que tenemos para trabajar, para hacer muchos frutos. Va a ser la recompensa. Y la motivación es algo primordial en todas las personas. Y la recompensa es que también, nuevamente, que seamos visionarios y que tengamos esa imagen de logro en nuestras mentes. Es decir, que nosotros plantemos en nuestras cabezas una escena muy importante, el día del juicio. Y que en vez de que nosotros nos mostremos avergonzados, como dice Juan, para que no nos mostremos avergonzados frente a él, al contrario, estemos satisfechos de lo que hicimos en la tierra y podamos recibir la recompensa. Entonces debemos de tener muy implantada, muy claro, muy presente en nuestras mentes esa imagen del logro.
Es decir, yo quiero llegar al cielo. Y yo me estoy imaginando ahí, cuando estoy frente al tribunal de Cristo, y esté pasando ahí la lista de todos los que sí se van a salvar, y escuchar mi nombre, ni nada más de pensarlo, se me eriza la piel, y decir, ahí toca esto, te voy a dar la corona. Vente, vente a mi lado, entra en el gozo del Señor. Y eso es algo maravilloso. Y todos trabajamos con esa esperanza. Entonces, para que tú también te implantes eso en tu mente, esa imagen de logro, que dice la psicología que es algo muy importante, esa motivación. Y la Biblia lo enseña en muchos versículos, que están puestos los ojos en el galardón. ¿Qué es lo que quieres alcanzar verdaderamente? ¿Cómo quieres terminar? Porque hay otro plano, aparte de lo que vivimos ahora, otro plano espiritual. Y va a haber un momento de suma relevancia para toda la humanidad. Es el día del juicio. Imagínate que te estén dando ahí tu galardón, tu premio, tu medalla, tu recompensa, la corona. Eso es algo muy maravilloso. Y cuando nos estamos pensando nosotros, eso es lo que nos va a motivar, lo que nos va a incentivar, lo que nos va a inspirar a trabajar. Porque si nosotros estamos pensando con, pues ¿para qué ayudo al hermano? Pues ¿para qué predico tanto? Pues ¿para qué leo tanto la Biblia? Si realmente no estoy teniendo ningún beneficio aquí en la tierra. Pero si estamos pensando en el beneficio que vamos a tener allá, que multiplicado muchísimas veces en lo que podemos tener aquí, es lo que vale eso. Si pensamos en eso, vamos a seguir trabajando. Aunque nadie lo valore, aunque nadie me vea, aunque nadie me agradezca, aunque sea muy difícil, aunque me haya costado tanto trabajo, sudor, sangre, lágrimas, esfuerzo, mi tiempo, mi dinero, mi propia familia, no importa nada de eso, porque mi mirada está puesta en el galardón. Y allí es cuando van a dar esa parte del fruto. Es cuando van a dar la recompensa. Y con esa motivación, yo puedo lograr muchísimas cosas. Y yo sé que tú también. Si tú tienes con eso en mente, con claridad, de qué es lo que quieres obtener, hasta dónde quieres llegar en el cielo, con eso vas a hacer muchas cosas. Ten presente esa imagen, esa escena, píntatela, retrátatela en tu mente, tatúatela en tu mente, porque gracias a eso vas a hacer muchas cosas. Entonces esa es una parte importante del fruto, me va a tocar a mí. Vamos a trabajar con esperanza. Trabajemos con esa esperanza. Porque cuando hablo acerca de esos animales, que dice, pues no le vas a poner bozal al güey que está trillando. Es decir, si él está trabajando, pues no le vas a cerrar la boca para pedirle comer. No, se lo vas a quitar y vas a dar chance de que también coma porque se está esforzando. Y eso dicen, pues no le dice por los animalitos, lo dice por nosotros. Si estamos trabajando, también Dios nos va a dar muchas bendiciones. Tengámoslo muy presente y recordémoslo cuando se nos presenten cosas difíciles en el servicio. Si estamos empezando algo y de repente se complica un chorro y parece hecho de adrede, recordemos que va a haber una recompensa. Y eso es lo que nos va a motivar a seguir. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de cansancio? ¿Les gustaría leer un poquito más o le dejamos para la próxima? No sé qué dice Neri, Isaac. ¿Él le dejamos o le seguimos? Hasta la medianoche, dice. Síguele. Ah, bueno. Ya estoy como 80. Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar. Bueno, vamos a seguir entonces. Un poquito más movidito, un poquito más rápido. Ahorita alguien más me dijo que quería leer, por favor. Yo, hermano. Sí, hermano, por favor ayúdame. Gálatas 5, 22 y al 23. Al 22 al 23, ¿verdad? Sí, por favor. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchas gracias. Aquí habla acerca de otro fruto. Estamos hablando de eso. Y este fruto es algo muy importante y muy hermoso. Es el fruto del Espíritu. Normalmente pensamos que cada una de las virtudes que se mencionan aquí, como la fe, la mansedumbre, la templanza y todo eso, son frutos diferentes. Como si fuera todo un cóctel ahí del Espíritu Santo. Pero realmente es un compendio y todo eso es el fruto, un solo fruto.
del Espíritu Santo. Y ese fruto es algo que se produce naturalmente porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es decir, de tanto que está ahí, la convivencia, la oración, el ejercicio espiritual, ese ejercicio en la piedad que tenemos, que debemos de tener, hace que produzca naturalmente todo esto en nuestras vidas. Entonces, ese fruto, le decíamos que es solo uno, pero que tiene como que muchas facetas, derivaciones, muchas ramificaciones. Y a mí siempre me ha gustado compararlo como una fruta que se llama la yaca. La yaca es una fruta que se da poquito aquí en México, en el sur del país. Si hay alguien de aquí puede saberlo. No sé si en otros países se dé también esa fruta, o no sé cómo se llame, la yaca. Y la característica de esta fruta es que cuando tú la comes, sabe a muchas frutas diferentes. Al menos a 7 frutas diferentes le hayas el sabor. Y algo así es el fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto, pero tiene como si fueran muchos frutos, tiene muchos sabores diferentes. Y así es en nuestras vidas. Porque ese fruto va a tener muchas facetas en nuestra vida. Vamos a estar trabajando y produciendo la templanza, la fe, la paz, la mansedumbre. Y muchas veces no llega todo al mismo tiempo. Tal vez primero empezamos por algunas cosas, trabajando el amor de Dios, y después empezamos a gozarnos en Él, y después vamos teniendo la paz del Señor, y después vamos creciendo en nuestra vida, maduramos y ya somos un poquito más pacientes. Y todo eso no es lo que nos va a ir ayudando. Pero les digo que es un solo fruto. Y se va a ir mostrando, se va a ir exteriorizando en nosotros según la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la más descuidada de la Trinidad, de la deidad. Normalmente siempre estamos pensando en Jesús, obviamente, que es nuestro centro. Estamos pensando en el Padre, porque pues, a Él oramos siempre, le pedimos todo, le agradecemos todo. Con Él podemos llorar y pedirle, incluso hasta reclamarle algunas cosas como en los Salmos. Pero uno de los más descuidados es la persona del Espíritu Santo. Y si nosotros notamos que no somos tan pacientes, que ya no tenemos tanto gozo, que nuestra fe va menguando, que realmente no sabemos amar, es decir, que no estamos dando el fruto del Espíritu Santo, la causa es que no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Porque les digo que ese fruto es algo que se da naturalmente. Como está en nosotros, Él lo va a dar. Él trabaja siempre y lo va dando naturalmente. El problema vamos a ser nosotros, que lo estamos bloqueando, que estamos dejando de tener esa comunión, que no estamos andando en Él. Y derivado a esa ausencia del Espíritu Santo en mi vida, no estoy dando el fruto que debería. No le estoy permitiendo más bien a Él que dé ese fruto en mi vida. No estoy permitiendo que yo produzca amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo ese fruto, todas esas facetas, todos esos sabores, por así decirlo, no lo estoy dando porque no estoy andando en Él. Entonces la reflexión aquí, el punto de reflexión, es preguntarnos, ¿te falta algo de esto en tu vida? ¿Te falta algo de este fruto en tu vida? ¿Por qué será? Lo más seguro es porque no lo estamos permitiendo que Él lo dé en nuestra vida. Porque Él es el que lo da. El fruto es de Él. Y está comprendiendo ahí muchas cosas. Todas esas virtudes, todas esas facetas, todos esos sabores. Pero si algo de eso me falta, es porque yo lo estoy bloqueando. Reflexionemos también en esto. Porque ese fruto especial, multisabor, multifacético, se está dejando de presentar en mi vida, dejando de producirse, porque yo no estoy andando en Él. Y eso significa perder esa comunión. Que no le doy el valor que Él tiene como deidad. Que no reconozco el trabajo que Él tiene en mi vida, porque Él es esa persona, esa es la agente motriz aquí en la tierra para todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Dijo Jesús, yo me voy a ir, en Juan 14, y en el 16 también, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanitos, les voy a mandar a alguien, al Consolador. Es decir, esa persona que va a estar con nosotros en los momentos tristes es el Espíritu Santo. Y les digo que normalmente es el más ignorado. Y la invitación es que no lo ignoremos, que trabajemos más en esto.
Y hay algunos libros que a mí me han servido mucho por eso y se los recomiendo, que tienen que ver con esto, de valorar, de conocer, de apoyarse en el Espíritu Santo y dejar que Él haga su obra completa. Y les invito a que conozcan más obras acerca de esto. Hay algunas de MacArthur, de John Piper, que son muy buenas, se las recomiendo. Yo confío en Dios que nos va a servir bastante. Y, por ejemplo, uno de ellos se llama ¿Cómo trabajar con el Espíritu Santo? Y otro que se parece mucho es ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en mí? Y hay muchos de esos, y así que después me mandan un mensaje en privado y se los puedo pasar hasta en PDF. Y esos me han servido bastante para comprender esto, que ese fruto, que muchas veces a mí me falta alguna de estas cosas, que veo que no soy tan paciente, o que a veces ya me siento medio amargado y ya no estoy tan gozoso, es porque yo estoy bloqueando al Espíritu Santo. Y si algo de eso te falta en tu vida, piensa en que lo estás bloqueando y qué hacer para dejar de bloquearlo. Cómo darle esa entrada libre para que Él dé su fruto en abundancia, como siempre lo quiere dar en nuestras vidas. Para que tengamos mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia, mucha benignidad. Y todo el resto del fruto lo vamos a tener en abundancia. Si andamos en Él y le damos esa oportunidad de que lo presente en nuestras vidas. Nos vamos a continuar para darle un poquito más de agilidad. ¿Alguien más quiere leer? Jaciel, si eras tú, hermano, lo que dijiste ahorita. Colosenses 1, por favor. Ahorita seguimos contigo, Alfredo. Colosenses, capítulo 1. ¿Qué versículo? El 10, por favor. Ok, dice así. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchísimas gracias, José. Llevar fruto nos dignifica a nosotros, porque dice que si nosotros andamos como es digno, y tiene que ver, ahí más adelante dice, llevando fruto en toda buena obra, dice, y es algo que a nosotros nos dignifica. Dar dignidad a una persona es de los mejores obsequios que se pueden hacer. Y eso, por ejemplo, yo lo he experimentado haciendo buenas obras, porque no solamente es darle un objeto, sino darle dignidad a la persona, hablar con esa persona, decirle por qué está en esa situación, cómo podemos ayudarle realmente a que mejore como persona, que se desarrolle humanamente. Eso es darle mucho más que simples cosas materiales, dignificar a una persona. Y eso lo hace Dios con nosotros. Pero nosotros somos los agentes de la acción. Es decir, Dios lo permite, pero realmente nosotros, por nuestra iniciativa, al hacer frutos, somos los que vamos adquiriendo esa dignidad. Nos vamos dignificando a nosotros mismos al hacer frutos. Entonces, si yo estoy haciendo buenos frutos, esos frutos de buenas obras, como dice el versículo, nos vamos haciendo más dignos de el Señor, de nuestro llamado. Como dice aquí el versículo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego nos dice el medio por el cual vamos a agradarle en todo y vamos a llegar a ser dignos de Él, dice, llevando fruto de toda buena obra. Y obviamente creciendo en el conocimiento. Pero me llama mucho la atención esto, el que nosotros vamos a poder ser dignos, porque nadie de nosotros es digno de nada. Es decir, no merece el honor de estar cerca de Dios. No lo merecemos. Yo soy de los que menos lo merezco y lo reconozco, pero también agradezco porque me da esa chance, esa oportunidad de como quiera servirle. Y Dios nos da la oportunidad de irnos dignificando. ¿A través de qué? A través de hacer buenas obras. Entonces, eso es algo muy, muy importante, porque vamos a ser dignos de como Él es, de como Él nos ha llamado, llevando buenos frutos, pero de ese llevar buenos frutos tiene mucho que ver, en este contexto de este versículo, con hacer buenas obras, obras de caridad, justicia social, apoyar a las personas necesitadas. Tiene que ver mucho con eso, porque les digo, hay muchas maneras de dar frutos, de glorificarlo a Él, de hacer pequeños sacrificios o muy grandes sacrificios, pero aquí especialmente está hablando de obras de caridad, de buenas obras. Y eso está estrechamente ligado a llevar fruto que nos dignifica. Entonces la invitación es
piensa en tu comunidad, en tu sociedad, en tu colonia, en tu región, en tu distrito, o donde sea que tú vivas, ahí en tu cuadra, en la calle donde tú vives con tus vecinos, ¿qué puedes hacer para servir a Dios? O en la congregación, alrededor de la congregación donde están, ¿qué pueden hacer para ayudar a la sociedad? Porque tiene que ver mucho con esto, con las obras sociales, con la justicia social, con las obras de caridad. Ayudar a los necesitados, a los inmigrantes tal vez. Y a través de eso, tú estás siendo más digno delante de Dios. Dicen, por eso lo elegí, se va a sentir orgulloso, Dios de ti, alegre. Va a decir, ese es mi hijo amado, en el cual yo me complazco, como lo dijo de Jesús. Porque eso es lo que nos va haciendo más dignos de ese llamado que Él ya nos hizo, aunque no lo merecíamos, pero nos da la oportunidad como que de ir adquiriendo dignidad a través de hacer buenas obras. Y el énfasis principal es en las obras de caridad. Que tu mente vuele pensando, fantaseando en cómo llevar esto a cabo, cómo aterrizar esto en tu vida, en tu congregación, en tu familia, en tu cuadra. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas también? Porque a través de eso, aparte de que les ayudo, y eso ya es una satisfacción enorme para mí mismo, y las puedo acercar a Dios, Dios ya es glorificado en eso, y además me está dignificando a mí. Piensa en eso, y la tarea que todos debemos llevarnos, es pensar en alguna manera práctica de llevarlo a cabo. Pues a lo mejor voy a juntarme con ellos 2, 3 jóvenes de mi congregación, o de otras congregaciones, nos vamos a poner de acuerdo, y a lo mejor vamos a ayudar una vez al mes a hermanos necesitados de cada congregación. O a lo mejor nos vamos a juntar y vamos a llevarle comida a los inmigrantes. Siempre hay un puntito ahí donde se juntan y en vez de decirles, pues váyanse a su país, pónganse a trabajar, vamos a llevarles comida, vamos a llevarles la palabra de Dios, algún mensaje de aliento, algún mensaje de esperanza. Porque eso es como vamos a andar dignos delante de Él. Y así es como le vamos a agradar en todo, llevando esos frutos de buenas obras. ¿Quién más me dijo ahorita? Perdón, que quería leer. Hermana, ¿yo puedo leer? Creo que era Alfredo. Yo sí, yo. Sí, ok. Alfredo, Hebreos 12:11, por favor. Hebreos 12:11. Y dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchas gracias. Aquí habla acerca de la disciplina. Y hablando acerca de la disciplina, hay varios tipos de disciplina. Es decir, la disciplina, la que normalmente nosotros conocemos, y que habla mucho de la Biblia, son las personas que están cerca de nosotros, que figuran como autoridad en nuestras vidas, y esas personas tienen la capacidad y la responsabilidad de disciplinarnos, empezando por nuestros papás, tal vez por incluso maestros en la escuela, por la ley en nuestra comunidad, tal vez incluso en la congregación, los predicadores, diáconos, ancianos. Entonces todos ellos tienen la capacidad de disciplinarnos. Pero ese es el tipo externo de la disciplina. Porque el otro tipo es la autodisciplina. Es decir, la disciplina que yo mismo me impongo, a la que yo mismo me estoy apegando para un fin. Y hay esos tipos de disciplina, la externa y la interna. Y la autodisciplina es algo muy importante, porque Dios siempre nos está mandando que tengamos ese dominio propio, el autocontrol, y tiene que ver mucho con la autodisciplina. Si nosotros no trabajamos la disciplina propia, difícilmente vamos a poder escapar de una tentación fuerte, difícilmente vamos a poder conseguir buenos frutos si no tenemos una buena planeación, una buena logística, si no tenemos una disciplina al llevar a cabo los trabajos para Dios, si no somos disciplinados en el ministerio, si estamos predicando, si estamos compartiendo con alguien más, no vamos a poder tener los mejores resultados si no somos disciplinados. Y todo empieza por nosotros, la autodisciplina. Pero también tiene mucho que ver con toda la disciplina que nos ponen las personas y Dios mismo. Porque también después dice que al principio, pero es algo muy triste. Porque, por ejemplo, si nos regañan nuestros papás o si somos disciplinados por Dios directamente, es algo de las cosas más dolorosas.
pero dice, yo lo hago esto porque te quiero, así como los papás cuando nos daban ahí nuestros chanclazos, nuestros cinturonazos, lo hacían porque nos querían. Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dice, yo disciplino a todo el que tomo por hijo. Al que yo amo, lo reprendo. Incluso dice la palabra, yo lo azoto. O sea que sí nos da unos cinturonazos. Nos disciplina. Y si al presente parece algo, una causa de tristeza, parece algo muy malo. Si no, pues todo lo hago mal y pues me están ahí, incluso hasta me pegan, nos causa lágrimas, todo eso. Pero después vemos el fruto que produce la disciplina. Ese es el fruto del que vamos a hablar ahora. El fruto que produce la disciplina, dice ahí el versículo, que es algo muy apacible, que es algo que se disfruta, que da frutos excelentes. Y la invitación aquí es que, para empezar, nosotros mismos seamos disciplinados, que nos vayamos apropiando más de la autodisciplina. Y la autodisciplina, pues hay muchos libros de esto, pero algunos importantes consejos que dan es que tiene varias partes, varias composiciones, y varias de ellas tienen que ver, lejos de ser estrictos y ser muy cerrados, cuadrados, duros, tiene mucho que ver con la motivación, tiene mucho que ver con los propósitos que tenemos, las metas que le queremos alcanzar, y basados en eso, nosotros vamos a someter voluntariamente a ciertos procesos de disciplina. La disciplina es dejar de hacer lo que me gustaría hacer en este momento por obtener lo que me gustaría incluso más que eso en el futuro. Entonces, tiene que ver algo con el juego de los tiempos, el presente y el futuro. Sacrificarnos en el presente para obtener un mejor futuro. Sí, porque en el presente parece algo muy triste, pero después, si ya pasó el tiempo, en el futuro, da frutos apacibles a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es para que nos pongamos más fuertes en esto, que ejercitemos más la disciplina. Y como les decía, primeramente que seamos nosotros autodisciplinados. Y la otra parte es que aceptemos la disciplina. Vamos creciendo y, por ejemplo, ya en la juventud, como es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, de la adolescencia también un poquito, pero más en la juventud, cuando estamos un poquito más conscientes, empezamos a entender un poquito más a los papás y eso, ay, ya estoy siendo más señora, ya soy un señor. Empezamos a comprender el valor de la disciplina. Y como a veces ya comprendemos parte de esto, se nos hace más difícil aceptar la disciplina. Así, pues es que yo estoy madurando, ¿cómo me van a disciplinar otra vez? Y la verdad es que nunca dejamos de necesitar la disciplina. Incluso hermanos de la iglesia mayores, Dios mismo los ha disciplinado y es porque ellos lo requerían. Y después de eso, como dice ahí el versículo, da fruto apacible. Es decir, algo muy bueno, da frutos excelentes si somos ejercitados en eso. Entonces la invitación aquí con esto es que trabajemos la disciplina para que tengamos buenos frutos. Y estar conscientes que la disciplina trae cosas muy buenas. Aunque ahorita nos agüitemos o entristezcamos, si alguien más nos disciplina, por ejemplo en la congregación, nos pueden llegar a disciplinar. Si hay ancianos, el predicador nos regaña y dice, no, mira, tú ya no vas a hacer esto, vas a estar en disciplina un rato. Pero eso va a tener cosas positivas en el futuro. Vamos a ser tal vez más sabios, más inteligentes, más recatados, más cautelosos. Entonces aprendamos a recibir también la disciplina de nuestros propios papás. Porque aunque tengamos 50 años y seguimos teniendo a nuestros papás, seguimos siendo sus hijos, debemos obedecerles y ellos nos siguen teniendo esa responsabilidad sobre nosotros de disciplinarlos. Entonces, aceptémoslo también. Y también la disciplina que viene directamente de Dios. Normalmente se entendían como castigos, porque pues ahí mismo dices, yo azoto a todo aquel que tomo por hijo, lo disciplino así como el padre al hijo al que quiere, yo así a todo aquel que tomo por hijo y que lo amo, lo voy a disciplinar. Y también aprendamos a aceptar esa disciplina. Que duele, sí, sí duele. Y dice claramente, nos va a causar tristeza. Pero seamos visionarios, porque el futuro va a traer buenos resultados. Ese es el fruto de la disciplina. Hablando acerca de dar fruto. ¿Alguien más? Yo creo que uno más y ahí le dejamos. Porque hay unos hermanos de República, sobre todo, que llevan más avanzados en el horario. Ya es más tarde. Amén, hermano. Dios bendiga. Sí, Está bastante tarde también. Para que permita la lectura siguiente. Sí, bueno, vamos a leer uno más. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Ya con esto vamos a terminar.
Dice así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Muchas gracias. Aquí se habla Amén, nuevamente acerca de un fruto. Y el fruto que se habla en esta ocasión es el fruto de la alabanza. Y me gusta mucho aquí porque dice que debemos de ofrecerlo continuamente. Es un sacrificio permanente que debe haber en nuestras vidas, la alabanza a Dios. Y se ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y ahora, el fruto de labios no es solamente en la alabanza, que principalmente, primordialmente habla de esto, acerca de los cantos que nosotros entonamos, ya sea colectivamente o incluso en mi propia soledad, si yo estoy cantándole a Dios, o me acuerdo de algún corito y empiezo ya a cantarlo en el trabajo, haciendo cualquier otra cosa. Ese fruto de labios glorifica a Dios y es lo que debe hacer siempre en nuestras vidas, algo continuo, un fruto permanente en nosotros debe ser la alabanza. Pero no se limita solamente a los cantos, no se limita a la expresión de la musicalidad, sino que se incluye en todo lo que salga de aquí, en mi manera de hablar. Ese también es un fruto de labios. En la manera en que yo me expreso de las demás personas, en los comentarios que hago. Si yo estoy criticando a los otros, pues eso tampoco es un fruto de alabanza para Dios. Al contrario. Entonces, es algo que debemos de tener también en cuenta. Que el otro fruto permanente en nuestras vidas es la alabanza. Y la alabanza tiene mucho que ver con los cantos, pero no se limita a eso. Se incluye también, integra, acopla y alcanza a otras áreas de nuestra vida. Lo importante es qué sale de aquí. Y como dice Santiago, de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Es algo súper incongruente, o sea, eso no checa. Y lo mismo pasa con nosotros. Y la verdad es que sí pasa. Dice, ¿cómo es que con mi boca alabo a Dios, me gozo cantando y glorificando a Dios con los cantos, los himnos, las alabanzas, los cánticos espirituales? Y de repente ando criticando a los hermanos. Ando hablando acerca de las personas que sirven también a Dios. Dice, porque con la misma boca que glorificamos a Dios, con esa menospreciamos a los hermanos. Con esa atacamos, ofendemos a los humanos que están hechos a la imagen de ese Dios que estamos alabando. ¿Sí ves la incongruencia? Alabamos a Dios y luego a esas personas que están hechas a esa imagen del Dios que alabamos, empezamos a criticar, a juzgar, a ofender, a hablar mal de ellas, a hacerlos sentir mal con nuestras palabras. Y eso también tiene que ver con el fruto de nuestros labios. Por eso lo quise incluir aquí. Porque el fruto de labios debe de glorificarle a Dios siempre. No solamente dice cuando estés cantando en la congregación o cuando estés cantando ahí en tu casa. Dice siempre. Ten cuidado con tus labios. ¿Qué es lo que sale de ahí? Porque por eso Dios puede ser alabado. O también por eso también estamos desacreditándonos a nosotros mismos, perjudicando a terceros, a otras personas de las cuales hablamos, de las cuales los ofendemos. Y también estamos deshonrando a Dios. Así que alabemos a Dios en todo lo que hagamos, alabémoslo siempre, ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, siempre alabanza. Es decir, fruto de labios que glorifiquen su nombre. Fruto de labios. Cualquier cosa que salga de aquí, que glorifique a Dios. Ya sea en los cantos o en cualquier otra conversación, plática normal con mis amigos, con mis camaradas, con hermanos de la iglesia, en un servicio que esté prestando, cualquier cosa que hagamos, que en eso sea Dios glorificado. Y la invitación es que tú lo alabes, que ofrezcas más y más fruto de labios, que te llene la boca de hablar bien de los demás, de honrar a Dios, de contar las virtudes, de contar los beneficios, de las cosas buenas, positivas que te han pasado cerca de Dios. En eso eres glorificado. Ese es el fruto de labios. Y es el que debemos de ofrecer siempre a Dios. Con esto vamos a terminar. Después le seguimos con los demás, porque es un poquito tarde y todavía falta la dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede mandar un mensaje ahí al grupo o personalmente. Y ahorita vi de los libros también, ahí se los hacemos llegar. Y de referente al tema o un versículo en especial,
Si a lo mejor a alguien le causó conflicto algo que dije, también lo podemos platicar, estamos para conversar, para aprender. O si quisieran reforzar algo, estamos a la mejor disposición. Muchas gracias por el tiempo, la paciencia, por el aguante. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Nos vemos a la próxima.